INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que nos estén viendo. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia te invitan a escuchar esta serie INA en movimiento, donde tenemos algunas de las actividades más interesantes o pueden caerle muy bien en esto, todavía esta segunda semana de vacaciones o en los fines de semana, actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de la jefa del Departamento de Promoción Cultural, la próxima maestra en Museología por la ENCRIM, Jacqueline Gutiérrez Fonseca. Jacqueline, bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme a Radio INA. Gracias a ti, Jacqueline. Y el tema de hoy es nada más ni nada menos que el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, que no es cualquier museo, no es cualquier edificio. Vamos a entrar de una vez, Jacqueline, a esto. Platícanos un poco más para que no estén familiarizados con este museo, de la historia, de la importancia, de qué tenemos en este museo. Bueno, el Museo Nacional de Historia nace en 27 de septiembre de 1944. Es un espacio que está dentro de un edificio icónico de la Ciudad de México, que es el Castillo de Chapultepec. El Museo Nacional de Historia actualmente tiene más de 100,000 piezas y además de contar con toda la historia que tiene de pues, este propio edificio del Castillo de Chapultepec que se remonta a la época prehispánica, el propio museo pues también refleja diversos periodos históricos de la historia de México, en particular aquellos que van desde la conquista, finales de la conquista, hasta inicios del siglo XX. Cuenta con murales, piezas como indumentaria, eh, el mobiliario, y bueno, pues básicamente es un recorrido por la historia, ¿no? A través de sus salas. También tenemos un espacio que es como una especie de museo de sitio, donde se refleja cómo era este lugar cuando fue residencia imperial con Maximiliano y Carlota y residencia presidencial con Porfirio Díaz. ¿Es verdad que es el único castillo en el continente? Yo creo que no. Creo que es uno de los dos, o bueno, algunos dicen uno de los dos que ha sido habitado por la realeza. En realidad, castillos hay más. Y hay palacios también en América, pero bueno, como habitado por la realeza, pues si no es el único, es uno de los dos únicos. Eh, para quienes no estén familiarizados con el castillo, como decíamos hace rato, está ubicado este museo en la punta de un cerro, arriba de un cerro. ¿Cómo se sube? ¿Cómo es el entorno? Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que está en el bosque de Chapultepec, pero hay mucha gente que no tiene idea de cómo es el entorno de este museo. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Claro, el Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia, está en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Es un espacio que justamente fue elegido como residencia de este castillo, es, estar en la punta de un cerro, por estar rodeado de naturaleza, en su momento de agua, y por ser un espacio pues que tenía una gran riqueza natural para los habitantes de Tenochtitlan, después para los habitantes de la Nueva España y después para los habitantes de México. Entonces, el castillo se construyó en la cima de este cerro, el Cerro de Chapultepec, y bueno, hoy en día como Museo Nacional de Historia, pues hay ciertas cosas que el castillo se ha adaptado, otras no tanto. La más difícil, pues quizá para muchos, es justamente la rampa que se construye en la época de Maximiliano y que hoy en día es el acceso al museo. Si alguno de ustedes nos visita de la fuera de la República o incluso de la ciudad, las rutas más cercanas son el Metrobús o Metro. En el caso del Metro Chapultepec, en el caso del Metrobús Gandhi. Esas son las paradas de transporte público que los dejan más cercanos al bosque. Del bosque todavía hay que caminar unos 10 minutos más o menos por cualquiera de esas dos entradas y llegar al inicio de la rampa. Ahí se compran los boletos, en el caso en los que aplique, y entonces ya toca subir la rampa para visitar el museo. Sí, hay que señalar para quienes nos visiten que en estos momentos en el que se publica el programa, y posiblemente unos 2, 3 meses después, el Metro Chapultepec se encuentra en obras. Por el momento no es una de las vías, pero cuando ya está habilitado, en un momento es una muy, muy buena opción. Y ya que se está platicando del metro y del entorno, tú, por ejemplo, como trabajadora del museo, que a menudo
muchos días a la semana, no sé cómo esté tu jornada, entras, ¿cómo es la experiencia de tú trabajar de ahí, que oyes los pájaros, que ves, hay una vista privilegiada de la Ciudad de México desde. Cuéntanos cómo es para ti esa experiencia de trabajar un poco en el castillo, para que la gente que nos oiga sepa un poco mejor qué se puede encontrar como persona visitante y qué maravillas puede contemplar, porque la verdad es que es un lugar bien bonito y tiene unas vistas muy, muy hermosas y es un lugar maravilloso. Y no, trabajar ahí es un privilegio, evidentemente. Es un espacio con una colección única, un sitio patrimonial muy importante. Además está dentro del bosque y, por ejemplo, los lunes, pues que no hay público, es muy bonito escuchar simplemente los pájaros, los ruidos de los árboles, el viento, etcétera. No existe no existe tanto ruido adentro del bosque. Más adelante en la rampa ya se escucha un poquito, pero ahí adentro de la oficina donde nosotros estamos ubicados pues, no existe realmente mucho ruido. Trabajar ahí también implica tener una gran vista de la ciudad y ubicarse más o menos los días en los que eh, en los que hay mucha contaminación, desafortunadamente se alcanza a ver de ahí, en los días en los que hay poca contaminación se alcanza a ver desde ahí. Los viajeros como Madame Perón de la Barca o, por ejemplo, Maximiliano, pues, describían la vista hacia los volcanes, ¿no? Y bueno, pues la misma contaminación desafortunadamente ya no podemos ver tanto, pero hay días, sobre todo en la mañana, en las que sí se alcanzan a ver muy bien desde ahí los volcanes, la vista de Reforma. También es algo que yo comento mucho luego en las visitas guiadas, ¿no? Como en un momento dado el castillo fue construido como casa de descanso, es decir, afuera de la ciudad. Y hoy en día desde el castillo se pueden ver prácticamente todos los puntos cardinales de la Ciudad de México, ¿no? El norte, el sur, este, oeste. Entonces esas son las cosas interesantes que tiene trabajar arriba en el cerro y en el castillo. Para que nos vean de otros países o no sepan, estamos hablando del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl que están en las orillas o rodean la Ciudad de México, bueno, los estados de Puebla, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, no, Estado de México, sí, en la cuenca de México. Em, bueno, ya nos dimos como una visión alrededor y ya entrando, colecciones de qué tipo, qué piezas, cuáles son las más antiguas piezas que podemos ver y hasta dónde, hablando temporalmente, llegan estas piezas, qué tanta historia nos cuentan de México. Bueno, una característica es que buena parte de las piezas son únicas. Eso es algo que creo es interesante comentar. Entre las piezas más antiguas, por ejemplo, está un chimali de plumas, que fue uno de los regalos que justamente se llevan a España a finales de la conquista. Por lo tanto, se le llama chimali de Moctezuma, ¿no? Aunque en realidad no existe El chimal es el cosas escudo prehispánico. un escudo, exactamente un escudo hispánico que estaba hecho de plumas, de pieles, plumas de águila, en fin, es un objeto muy valioso que regresa a México justamente por encargo de Maximiliano. Él lo manda a pedir a Austria y lo trae de regreso a México durante su gobierno. Eventualmente pues, termina como colección del Museo Nacional de Historia, antes como uno de sus antecedentes, que es el Museo Nacional. También tenemos piezas de plata más o menos del siglo XVI. Eh, Más o menos yo creo que esos son los objetos un poco más antiguos que tenemos. Ya tenemos mucha colección desde los siglos XVIII, XIX. Estamos hablando de monedas, medallas, de indumentaria que perteneció a algunos de los personajes importantes de la historia, como Hidalgo, como Morelos, como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, ¿no? Tenemos también piezas de indumentaria que no tienen un personaje famoso que los haya utilizado, por así decirlo, pero que son piezas únicas de indumentaria de los siglos XVIII y XIX, como los vestidos virreinales, vestidos de luto, vestidos de niñas, casacas. Tenemos también una gran colección de pintura. Es muy interesante porque justamente refleja usos, costumbres, ideas, personajes de este periodo, ¿no? Del periodo novohispano y ya posteriormente el México independiente, cómo cambia la manera en cómo se reflejan los novohispanos y los mexicanos, cómo se quieren presentar al público. Yo siempre les hago un poco
la analogía con el Instagram hoy en día, ¿no? Como hoy en día en Instagram nosotros presentamos una fotografía de nosotros como queremos que nos vea la gente, pues eso era en el siglo XIX, en el siglo XVIII las pinturas, ¿no? Era una manera de presentarse ante los otros y una manera de reflejar quiénes eras a través de estas obras. El museo llega ya más o menos a principios del siglo XX. Entre las piezas más nuevas, por así decirlo, son los murales, igual piezas únicas que reflejan diferentes periodos de la historia de México. Tenemos obras de Siqueiros, de O'Gorman, de Jorge González Camarena, tenemos de José Clemente Orozco, Antonio González Arriaga, y bueno, también alguna parte de la colección de indumentaria alcanza ya a llegar a los años 40, 50, vestidos de novia, vestidos de diario, creo que todavía tenemos ahí algunas piezas de los años 60, incluso 1960, entonces es una colección muy, muy amplia, de más de 100,000 piezas, de las cuales realmente solamente se exhibe menos del 5%, porque este edificio no fue realmente hecho para ser museo, ¿no? Entonces se ha tenido que adaptar a esta razón, pero no te puede exhibir todo, exposiciones temporales, estamos otros museos nos permiten justamente presumir parte de la gran colección que tenemos aquí en este recinto. Y justamente alguna vez tuve la suerte de visitar las bodegas. Y, por ejemplo, había una colección impresionante de armas. No sé si, por ejemplo, hablando de las armas, por decir alguna de las muchas colecciones, las van rotando, siempre son las mismas para la gente que quiera ir y regresar. Si va una vez y después regresa, encuentra en las exposiciones temporales siempre las mismas piezas, se van rotando. Alguna vez, como alguna vez me decías del Chimali, entonces se exhibió y se hizo como una muestra aparte. Entonces también hay veces en que ciertas piezas las destacan. ¿Cómo funciona? Muchos de los objetos de las piezas que tenemos bajo resguardo el día de hoy fueron hechos con materiales orgánicos, son por su materialidad muy frágiles, por lo tanto no se pueden exhibir por largos espacios de tiempo, requieren unas ciertas características para poder ser exhibidos. Es el caso, por ejemplo, de la indumentaria. Los vestidos virreinales, por ejemplo, no pueden ser exhibidos más de 6 meses. Hay muchas de las piezas que son hechas con seda, con telas muy frágiles, que además el mismo peso de los adornos impiden que realmente van a estar mucho tiempo en una sala, incluso si están detrás de una vitrina, de cualquier manera sufren los deterioros por el tiempo, por el peso, por la luz, por el polvo, ¿no? Entonces, por ejemplo, indumentaria sí es muy común que se vaya rotando constantemente. Hay otras piezas, por ejemplo, las armas, que como son hechas por materiales que no son orgánicos, ¿no? Es metal o piedra, es mucho más fácil que realmente perduren en las salas. Y el segundo criterio para el que las piezas se muevan son justamente los préstamos. El museo es un espacio que, lo importante de su colección, constantemente presta piezas a otros museos para exposiciones temporales en museos mexicanos o del extranjero. Y esto significa en muchos casos que hay piezas de sala que salen a viajar por el mundo. Mientras tanto, pues hay que llenar de alguna manera estos huecos en la exhibición. Entonces, normalmente se van rotando piezas por estas razones, o a veces se hace una reproducción en Canvas, indicando justamente que esta pieza, la original, se está viajando en estos momentos a algún lugar del mundo. Pero les comentaba que también yo creo que el hecho de ir al museo más de una vez significa descubrir cosas nuevas. Aunque las piezas sean las mismas, la experiencia personal, el contexto en el que vamos a la visita, e incluso a veces si tiene oportunidad de pedir una visita guiada o no, significa ver cada uno de los objetos con una vista diferente, ¿no? Con una idea diferente, ya fijarse en cosas que no nos habíamos fijado antes, ¿no? Tener presentes ciertos detalles que a lo mejor nos llamen la atención y que antes no nos llamaron la atención. Entonces creo que la oportunidad de ir al museo siempre es una buena manera de descubrir y redescubrir ciertas cosas. Y como les decía, pues también tenemos una vista muy privilegiada de la ciudad. Tenemos además conciertos y actividades para todo público. Entonces, bueno, que ir al museo una vez, pues no es algo que se haga en una sola ocasión y no regresar. Se puede regresar al museo y siempre van a encontrar algo nuevo. La verdad es que es un espacio muy grande, tiene tanto que mostrarnos. Los jardines también son dignos de pararse un rato si es posible y contemplarlos. Y voy a retomar una parte me da curiosidad, a un poco morbosa, el público me disculpará. Por ejemplo, hace una semana hablábamos
de la ropa que traía Venustiano Carranza. Entrevistamos a la directora del Museo Casa Carranza. Entonces le preguntaba sobre la ropa, nos hablaba ella de la ropa que traía puesta en el momento en que es asesinado. Entre las piezas de aquí, no sé, Francisco Villa o algún otro personaje histórico, hay piezas que, que permanezcan del momento en que fueron ultimados o que fallecieron. Sí, tenemos la ropa con la que fue asesinado Pancho Villa, la donó su viuda al museo hace algunos años. Entre la donación que hizo está la camisa, el saco y también unas mitras que son unas protecciones que iban en los pantalones para cabalgar, y otras, y un sombrero, eh, que incluso adentro tiene su fotografía de él y de su esposa Roberta. Eh, bueno, entre las curiosidades que están en el museo, por ejemplo, están las barbas de Maximiliano. Se supone que le cortan al momento en que lo están preparando después a su cadáver para pues, trasladarlo eventualmente hacia Europa. Eh, bueno, sí, hay como cosas curiosas así en el museo. Algunas están exhibidas, otras no, pero sí hay ropa que estuvo presente en el momento de la Y muerte de algunos una personajes. pregunta igual muy curiosa y muy extraña, ¿para qué le cortarían las barbas y para qué guardarían las barbas de Maximiliano? Bueno, la historia cuenta, o bueno, más bien Amparo Gómez cuenta que es investigadora del museo y que justamente es experta en el periodo de Maximiliano y en el de Porfirio Díaz, que el doctor que se encargó de embalsamar el cadáver de Maximiliano tenía la intención de vender las barbas como frasquitos de sangre a las damas de la alta sociedad de Querétaro. Lo descubren y Benito Juárez manda que se traigan el cadáver a la Ciudad de México para pues, evitar que le faltaran el respeto de esta manera, ¿no? A su enemigo. Entonces, como parte de esto, se supone que le cortan las barbas a Maximiliano. No, eso es un dato muy interesante que no lo había escuchado. Y además, bueno, esta cultura, bueno, por cultura, por decirlo de alguna manera, a las reliquias de los En la personajes. reliquia histórica, exactamente. Sí, aquí, por ejemplo, bueno, nos dicen varias cosas como personajes históricos, pero ahorita que hablaste de esta anécdota, hay algunas piezas, cartas, algún retrato que nos deje ver más allá de alguno de los personajes históricos, no sé, las cartas que le escribía Benito Juárez a Margarita o algo así. Bueno, tenemos un diario que perteneció a Francisco Madero. En una de mis favoritas, hace algunos años llegó la colección de Alma Reed. Es decir, muchas de las cosas que Alma Reed, periodista norteamericana que vivió muchos años aquí en México, tenía en su departamento cuando muere, pues, bueno, si les interesa, vayan, recójanlo, ¿no? Entre las cosas que estaban la correspondencia que ella sostiene con Felipe Carrillo Puerto. Justamente estamos en el año de Felipe Carrillo Puerto, y que fue gobernador de Yucatán, fue asesinado justamente 4 días o 3 días antes de la boda con Alma Reed, ¿no? Entonces, en las cartas, pues no solamente hablan comunicación amorosa, sino que además Felipe le presume constantemente todos los trabajos, las cosas que estaba haciendo en Yucatán, lo que estaba implementando durante su gobierno, y a mí me parece interesantísimo. De hecho, son escritas principios de siglo, ¿no? Con un lenguaje diferente, una manera de hablar diferente, pero son muy interesantes por la manera en cómo Felipe Carrillo Puerto se expresa, lo que quiere expresar. Y estas cartas fueron publicadas, de hecho, hace unos 4 o 5 años en un libro que justamente prologa y reúne Amparo Gómez, y que pues está publicado, lo pueden conseguir yo creo que todavía en alguna librería. Ahorita la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, son las cartas de Felipe Carrillo Puerto Almarrit, que son interesantísimas justo por eso, ¿no? Porque te permiten dar eh, una mirada a la vida íntima, ¿no?, de estos dos personajes. Es como que la gente puede llegar a decir, me cae bien o me cae mal este personaje a partir de estas cartas, de estos diarios. Podemos vislumbrar entonces a la persona que está detrás del personaje histórico. Y eso la verdad es muy interesante. Y me imagino que el museo tiene mucho de esto por todo lo que me cuentas. Pero bueno, y ampliándonos un poco y desviándonos un poco del tema, en este momento hablamos ahorita muy básicamente, muy vagamente, muy rápidamente de lo que es
de lo que son las exposiciones permanentes, pero también hay exposiciones temporales. En este momento, ¿qué puede visitar nuestro público de las exposiciones temporales? Invitan. Bueno, a esta fecha, abril, tenemos solamente una, que es Juárez Max, Reflejo de dos vidas, que es una exposición lúdica que justamente habla tanto de Benito Juárez y Margarita Macia de Juárez como de Maximiliano y Carlota. La intención de la exposición es que uno puede empezar por cualquiera de los dos lados. Hay momentos en los que ambas historias se reúnen a través de dioramas, porque la exposición es lúdica, es para toda la familia, y está hecha con dioramas y diálogos cómics. Entonces, pues la intención es justamente que conozcan la vida de estos cuatro personajes. En algunos momentos van a ver que los dioramas tienen frente y vuelta, por así decirlo. Son momentos en los que justamente ocurren cosas que afectan tanto a Juárez y a Margarita como a a Maximiliano y a Carlota. La exposición se encuentra en el patio de cañones del museo y va a estar hasta el 12 de noviembre. Más adelante en el año quizás vamos a tener otra exposición temporal, no les anuncio mucho, pero bueno, va a estar muy bonita. Y lo que pasa es que este año, como les comenté, el Museo Nacional de Historia cumple 80 años. Entonces, pues la idea es celebrarlo con muchas actividades, justamente que el público pues, pueda venir y disfrutar y celebrar con nosotros estos 80 años del museo. Va a ser un gusto celebrar los 80 años del museo y también tendremos algunos programas especiales por acá. Y aparte de las exposiciones, también hay conciertos, visitas guiadas. Platícanos también en los próximos meses o de manera permanente, como las visitas guiadas, de estos otros servicios del museo. Bueno, los conciertos próximos, normalmente el museo ofrece conciertos gratuitos para el público los sábados, ya sea un concierto solamente a las 12 y otro a las 2, o solamente un concierto a las 12, o solamente un concierto a las 2. Este sábado que viene, que es el 4 de abril, me parece, ya no sé ni en qué fecha vivo, no miento, sábado 6 de abril, vamos a tener un concierto de cuerdas y piano, cuatro músicas egresadas de la Facultad de Música, grandes intérpretes, quienes nos van a presentar un concierto muy especial que se llama Del Barroco a Piazzolla. Entonces, bueno, obviamente vamos a poder conocer obras barrocas, ¿no? También un poco de Piazzolla. Yo se lo recomiendo mucho, es un concierto que va a estar a las 12 del día, y después vamos a tener la siguiente semana, el 13 de abril, también otro concierto más, en el que van a estar música de piano y de voz con Adrián Hernández Rascón, Rurik Javier Rusi. Ellos nos van a presentar obras de Manuel de Falla, Fernando Obrador, Federico García Lorca, Bea Griver y Héctor Villalobos. Así como estos conciertos, ustedes pueden consultar tanto en la página web como en nuestras redes sociales todas las actividades que tenemos, que son estos conciertos de sábados, les digo, normalmente al mediodía o a las 2 de la tarde, los que músicos mexicanos, músicos, intérpretes, tanto de piano, de violonchelo, de violín, en fin, se presentan en el papel Alcázar totalmente gratuito para el público visitante. Esto significa su boleto de entrada pueden acceder al concierto sin ningún problema y van a poder disfrutar de una bonita tarde de sábado. La mayor información los invitamos a que consulten la cartera tanto en nuestro sitio web como en nuestras redes sociales oficiales. Y bueno, ahí normalmente estamos anunciando con algunos días de anticipación todos los conciertos que vamos a tener aquí en el museo. También aquellos interesados en la danza contemporánea, hasta el próximo 7 de abril van a poder disfrutar del Cisne Negro, que es una puesta en escena de Rodrigo González, de jueves a sábado a las 8 de la noche, domingos a las 7 de la tarde, así tiene costo. Los boletos se pueden comprar en línea o en la taquilla de la obra que está ubicada al inicio de la rampa, y es una reinterpretación justamente con danza contemporánea del Cisne Negro. Vale mucho la pena, pues si tienen la oportunidad de verla, los invitamos. Y más adelante en el año, hacia el mes de mayo y junio, vamos a tener los monólogos que tienen ya con temporada constante aquí en el museo. Un monólogo de Maximiliano que se presenta los domingos a las 7, el monólogo de Carlota que se presenta los sábados a las 8. En ambos casos, es un
una especie de retrato de un momento específico en la vida de ambos personajes. En el caso de Carlota, ya está en el caso de Bouchon, ¿no? Y recuerda todo esto que le pasó en México, su vida junto a Maximiliano y el fin del Segundo Imperio Mexicano. En el caso de Maximiliano, se llama Imperio, la obra, y está justamente basada en el libro de Torzagal, que precisamente retrata los 3 últimos días de la vida de Maximiliano. Entonces es un momento en el que Maximiliano justamente reflexiona el cómo llegó ahí, ¿no? A punto de ser fusilado y pues, cómo ocurre todo este proceso, ¿no? De ser capturado, de perder el apoyo de Francia, de no lograr derrotar a Juárez en su momento dado. Estas obras también tienen costos, son en la noche y igualmente se pueden comprar en línea o en la boquilla ubicada al inicio de la rampa que sirve para las obras. Además, el museo ofrece visitas guiadas para estudiantes y grupos de la sociedad civil. No tiene ningún costo pagando la entrada al museo, pero sí hay que hacer reservación previa. Las visitas se dan de martes a viernes en horario del museo, de preferencia temprano, pueden ser en español o en inglés. Y para solicitarlas hay que hacerlo con tiempo únicamente al correo difusión.mnh, Museo Nacional de Historia, difusión.mnh@ina.gov.mx. Nos escriben, nada más nos dicen tal fecha, tal horario, cuántas personas, ya se las agendamos con mucho gusto y no tiene realmente ningún costo, más que hay que pagar la entrada al museo en los casos en los que aplique. Bueno, todo esto muy interesante, dan muchísimas ganas de regresar. La función, el ballet, la obra del Cisne Negro, la verdad es algo que vale mucho la pena. Ya tuve la oportunidad de poderla apreciar y salí muy, muy contento. Y ahora que estábamos hablando de los 80 años del Museo Nacional de Historia y tu experiencia como trabajadora, algo que nos quieras contar, que hayas vivido entre los espacios de este recinto y que quieras compartir con el público. Bueno, yo creo que entre las cosas más bonitas que es trabajar en este museo está el ver la cara del público cuando descubre alguna pieza que le interesa personalmente, ¿no? O cuando les explicas algo sobre el retrato de Maximiliano que quizá no conocía, ¿no? Hemos tenido visitantes, yo digo que de los más importantes que hemos tenido es un águila real. En algún punto, hace algunos años, se montó una exposición sobre Águila Real, que se llamaba Águila Real, símbolo vivo de México, no solamente para abogar por la conservación de esta ave de México, ¿no? Que además está en peligro de extinción, sino para mostrar el hecho de que esta ave ha estado en muchos objetos o piezas a lo largo de los años, precisamente pues por ser símbolo, ¿no? De la ciudad. El águila para ser un padre, de una serpiente. Entonces, como parte pues de los trabajos de difusión de esta muestra, uno de los fotógrafos, bueno, el fotógrafo de la exposición hizo una serie de imágenes con un águila, ¿no? Mostrando diferentes detalles del águila. El águila en cuestión es un águila que fue rescatada precisamente del tráfico ilegal de especies, que ya no puede ser regresada a la naturaleza, porque es utilizada para dar clases de conservación, además para ahuyentar a aves en aeropuertos, por ejemplo, que puede ser peligroso que alguna ave esté por ahí. Entonces la llevaron un día al museo y bueno, para mí es el visitante más distinguido que hemos tenido porque es impresionante poder verla de cerca. Es una oportunidad que realmente no se puede tener, obviamente dándole su espacio y su respeto como un ser vivo, pero pues sí, es impresionante. Y creo que también el descubrir cosas nuevas, siempre cuando nos toca dar visitas guiadas, pues uno explica las cosas, pero nunca falta el visitante que sabe algo o que compartir una experiencia y aprendes muchísimo, ¿no? También de ellos. No nada más es tú explicas algo, sino que ellos también te enseñan muchísimo. Lo que mencionabas hace rato, ¿no? El poder ver en los depósitos de colecciones del museo la impresionante cantidad de piezas que ha sobrevivido los avatares del tiempo, de su propia materialidad, ¿no? De que quizá fueron ocultos, de que quizá fueron olvidados, ¿no? Y que han pasado todo esto 200, 300 años para llegar hoy a ser una pieza de museo. Pues todo esto es muy interesante. Desafortunadamente el tiempo está por terminar. Tenemos ya algunos minutos solamente para que nos invites al museo, para que compartas las redes sociales. Algunas las vamos a colocar en la descripción de este video, del programa. Y que nos hagas la invitación, nos hables de este espacio de nuevo, muy en general, y nos digas por qué estaría padre acudir.
Bueno, el Museo Nacional de Historia está abierto de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Está ubicado en el Castillo Chapultepec. Mucha gente pregunta, ¿el castillo no es el museo? No, es lo mismo. El castillo y el museo son exactamente lo mismo. El costo de entrada es de 95 pesos, pero no pagan niños menores de 13 años, adultos mayores de 60, estudiantes y maestros con credencial, personas con credencial INAPAM y personas con discapacidad. Los domingos es entrada libre para público nacional y extranjeros con documentos de residencia en el país. ¿Qué pueden descubrir acá? La historia de México. Pueden ver todos aquellos momentos importantes de la historia, algunos momentos que quizá les reflejan a ustedes como personas o les llamen más la atención. Pueden ver piezas de 200, 300, incluso 500 años que han sobrevivido al tiempo y están ahí en la sala para que ustedes las descubran. Pueden descubrir conciertos, conferencias, pueden descubrir obras de teatro. En fin, el museo es un espacio vivo que los espera con los brazos abiertos para sorprenderlos ante el más mínimo detalle o la pieza más impresionante que puedan encontrar. Pues muchísimas gracias, Jacqueline. No queda más que agradecerte, nosotros despedirnos. Muchas gracias a ti, Aldo. No, gracias a ti y visiten el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, ojalá y tengan la oportunidad. Y bueno, así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la licenciada Jacqueline Gutiérrez Fonseca, jefa del Departamento de Promoción Cultural del Museo Nacional de Historia. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Aquí mismo en YouTube tenemos la restauración de El vestido de Carlota, un programa al que he leído muy bien, entonces échenle por ahí un ojito, una orejita. La verdad es que vale la pena y bueno, tenemos también materiales de cocina, entrevistas académicas. Busquen nuestros materiales en Radio Vina, de verdad vale la pena. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radioína con Gabriela Marentes. En la realización y grabación, su servidor Evanibaldo Morales. Edición Rubén Martínez con el apoyo de Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Nos volvemos a ver en este canal de YouTube y búsquenos también en Spotify. Hasta pronto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.